Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra jornada educativa. En primer lugar, agradecerle a los compañeros que están asistiendo, entre ellos a los estudiantes de la Universidad Cooperativa que nos acompañan, a los integrantes de Sintraemdes en todas las empresas de servicios públicos del país. Eh, Aquí con mi compañero Efraín Viveros, que es el coordinador académico de nuestra escuela, vamos a dar inicio a el proceso de formación sindical que vamos a desarrollar durante 2024. Y para esto queremos o hemos invitado a una conferencia inaugural de nuestro proceso educativo al profesor Jairo Estrada, un viejo educador del movimiento social, sindical y profesor universitario, destacado economista, que en el día de hoy va a compartirnos sus lecturas y análisis sobre la economía colombiana. Entonces, sin más, los dejo con el profesor Efraín, agradeciéndole, con el profesor Jairo, agradeciéndole a todos su participación. Entonces, profesor Jairo, la sala es de usted y quedamos a sus órdenes. Bien, muy buenos días para todos y para todas. Primero quiero verificar si me están escuchando bien. Perfectamente. Bueno, inicialmente pues agradecer a la Escuela Sindical de Sintraandes por la invitación que me han hecho para esta conferencia inaugural de el ciclo educativo mm, de 2024 que va a adelantar esta importante organización sindical de los trabajadores y trabajadoras de las empresas de servicios públicos, de entes descentralizados, entidades autónomas, en fin. Me complace mucho estar pues en este espacio y poder compartir algunas reflexiones, como me ha pedido, acerca de las tendencias más recientes de la economía colombiana. Mm, en la presentación que voy a hacer, pues voy a, digamos, a empezar por algunos aspectos que me parece pertinentes tener en cuenta para efectos de aproximarnos a una comprensión de lo que es la situación actual. Y posteriormente, pues, me situaré en lo que es, pues, son las tendencias más recientes. Y seguidamente, pues, intentaré abordar algunas de las discusiones que se están dando en este momento precisamente a raíz de los datos brindados por el DANE acerca del crecimiento económico en el año 2023. Entonces, sobre lo primero, algunas consideraciones preliminares que quiero se entiendan más en perspectiva de suministrar elementos de análisis de contexto y que son relativamente conocidas por todos nosotros y nosotras, ¿no? Yo apenas, pues lo que pretendo es organizar información pues ya existente, recordarla tal vez, pero siempre diciendo que es importante cuando hacemos análisis coyunturales hacer esfuerzos porque estos análisis eh, digamos, también incorporen elementos estructurales, porque lo contrario, pues podemos enredarnos un poco en la inmediatez y en el mar de datos que normalmente encontramos tanto provenientes de las fuentes oficiales, Banco de la República, del DANE, de manera pues de ilustración, como aquellas que provienen de centros de investigación y de organismos pues especializados, ¿no es cierto? Entonces aquí hay una primera constatación, reitero, que yo quiero hacer y es que
el presente de la economía colombiana es el producto, digamos, de varias décadas de transformaciones, ¿no? Nosotros hemos vivido durante las últimas 3 décadas, probablemente incluso ya acercándonos a la cuarta, una serie de cambios en la estructura económica del país que han incidido de manera sensible sobre lo que son las configuraciones de la economía colombiana hoy. Estos cambios tienen que explicarse si hacemos lecturas de más larga duración por el tránsito que se produjo de un régimen de acumulación que había predominado hasta los años 70, de industrialización dirigida por el Estado, hacia un régimen de acumulación que durante fines de los 70, principios de los 80, fue coincidente con lo que pudiéramos llamar pues el régimen de acumulación neoliberal, ¿no es cierto? Eh, las posibilidades de ese régimen de acumulación neoliberal pues se consolidaron fundamentalmente al inicio del gobierno. Bueno, por tercera vez señalo que para efectos de comprender el presente de la economía colombiana, siempre es importante, digamos, aproximar un análisis estructural básico, ¿no? Porque lo que vivimos en la actualidad, incluyendo los debates del presente, en buena medida están relacionados con lo que se configuró en un sentido histórico. Habíamos señalado que lo que se configura en un sentido histórico tiene unos orígenes y esos orígenes básicamente están situados en la segunda mitad de los años 80, empezando la década de los 90. No tenemos acá el tiempo, desde luego, y además no es el propósito tampoco de irnos muy atrás en la historia. Simplemente queremos señalar, así lo registran, digamos, eh, los historiadores económicos, así lo registran los mismos indicadores económicos. Queremos señalar que al inicio del gobierno de Gaviria se desarrolló un marco normativo, y esto también es clave, ¿no? Hoy estamos viendo en los debates del presente que los marcos normativos constitucionales y legales son fundamentales para efectos de la comprensión de la política en general y en este caso específicamente de las tendencias de la política económica. Entonces decía, en esos años, particularmente en 1990, finalizando el segundo semestre de 1990, se desarrolló un marco normativo que en ese entonces se conoció en la opinión pública como el marco normativo del proceso de apertura económica y de modernización del Estado, ¿no? Incluso el gobierno de Gaviria fue célebre por esa frase que le sirvió como lema, que fue la frase de bienvenidos al futuro, ¿no es cierto? Bueno, estamos 33, 34 años después viviendo ese futuro que se anunciaba en ese momento, ¿no? Ese marco normativo tenía el propósito de desarrollar algo que ya estaba en curso, que había estado en curso en los lustros precedentes y que en cierta manera recogía tendencias que se estaban expresando y manifestando a nivel internacional. Es el marco normativo de lo que bien pudiéramos llamar hoy el régimen de acumulación neoliberal en sus inicios, ¿no es cierto? Aquí, desde luego, no vamos a hacer un análisis de todo lo que fue, digamos, ese proceso de neoliberalización de la economía colombiana, pero sí queremos que quede el referente de la transición a un régimen de acumulación neoliberal para efectos de comprender, ¿no es cierto?, el presente de la economía colombiana. Eso significa que a lo que asistimos fue a un proceso de entronización estructural de, digamos, una organización determinada de la economía y de la política económica, ¿cierto?
Ese proceso de neoliberalización es un proceso que también pues tuvo diversos momentos, ¿no? Una fase inicial, digamos, bastante agresiva, con todas estas medidas que en su momento conocimos y que, entre otras cosas, pues condujeron a importantes luchas sociales y populares, obreras, sindicales de resistencia, ¿no es cierto? Eh, Su organización sindical, en parte, pues también es el resultado, diría yo, de lo que ocurre Que entonces precisamente. eso es como bajarían cómo era la competencia entre todos esos gomelos a la clase. Perdón, ¿me están escuchando o no me estaban escuchando? Perfecto. Pero hasta hace un rato me escuchaban o es que, Perfecto, sí, señor, todo bien. No se le está escuchando, profesor Jairo, está apagado el micrófono suyo. ya, decía que ese momento inicial fue un momento bastante agresivo, porque fue el momento, digamos, de la reforma del Estado, fue el momento de las privatizaciones, fue el momento que podría uno decir incluso explica los orígenes, parcialmente, desde luego, de su organización sindical, como resultado, pues, entre otras cosas, de la ley 142 de 1994, la ley de los servicios públicos domiciliarios, pero también de la propia ley 143 del 94, lo que se conoció entonces como la ley eléctrica, en fin, ¿no? Entonces ese recorrido no lo quiero hacer, simplemente yo quiero es insistir en algo, digamos, que es clave para entender el presente fruto de todas esas políticas. ¿Cuáles son los impactos que produce, digamos, la imposición de un régimen neoliberal de acumulación en nuestro país? Entonces, los impactos, quiero decir, sobre todo sobre la organización de la economía, ¿no es cierto? Eh, en primer lugar, pues es claro que por efecto de ese régimen de acumulación y de las políticas, digamos, concomitantes con él, hemos vivido un proceso de desindustrialización, ¿no es cierto? Hemos vivido un proceso de desindustrialización, que es el primer aspecto que quiero destacar. No es casual, precisamente, que en el presente se esté hablando de reindustrializar. Entonces el país se desindustrializó y esa desindustrialización pues se expresa en una pérdida significativa del peso de la actividad industrial dentro del Producto Interno Bruto. Si en el año de 1990 decíamos que la actividad industrial tenía un peso que podía oscilar entre el 22, 23%, incluso en su mejor momento llegó a estar en el 24% del Producto Interno Bruto, fruto de ese proceso previo que se había vivido durante varias décadas de industrialización, pues la situación del presente a la que llegamos, digamos, al inicio de esta década, es una situación que nos indica la industria perdió entre 9 y 10 puntos del PIB, ¿no es cierto? De su participación dentro del Producto Interno Bruto. Es decir, primer dato clave, el país se desindustrializó. Segundo dato clave, que también es ampliamente conocido por todas y todos, en este periodo igualmente asistimos a un debilitamiento sustantivo de la producción agrícola y particularmente de la producción de alimentos, ¿no es cierto? Hacia el año 1988, nos informan los estudiosos de estos temas, el país tenía una relativa capacidad de autoabastecimiento con alimentos. Los datos que nos dicen al iniciar este siglo, año 22, ¿no es cierto?, aproximadamente, más o menos, es que estamos importando, o se estaban importando anualmente 14 millones de toneladas de alimentos, ¿no es cierto? Desde luego que aquí estamos simplemente presentando el dato, los resultados que
arroja, digamos, la producción agrícola y la producción de alimentos guardan relación con otros temas. Aquí yo no estoy, eh, estoy simplemente hablando de lo que tenemos hoy, después de décadas de implantación de un régimen de acumulación neoliberal, pero aquí lo estoy haciendo un análisis también para que se entienda que incorpora los otros elementos, es decir, aquí no estamos analizando el impacto de la guerra, el impacto de la violencia, por ejemplo, sobre la producción agrícola en el país, sobre la producción de alimentos, que principalmente es producción campesina. No estamos analizando los efectos del desplazamiento forzado, etcétera. Es decir, quiero que quede en la mente la idea, pues, de que no es un análisis economicista o centrado exclusivamente en lo económico, sino que hay otros aspectos que por razones de tiempo, pues desde luego no los podemos explicar, pero que deben estar ahí presentes, ¿no? El comportamiento de la economía no se explica exclusivamente por las variables económicas, ¿no? Y eso lo vamos a ver precisamente a propósito de los análisis que podemos hacer por el sobre el presente. Para comprender la economía hoy y las tendencias de la economía, pues hay que también comprender el contexto político en el que nos estamos moviendo, ¿no? Porque la economía también cumple una función política, digamos, y se hace política pues a través de la economía, desde luego. Bien, el tercer aspecto, digamos, que uno advierte en este proceso, es que al tiempo que se va debilitando el aparato productivo, como lo estamos señalando, ¿no? eh, eh, otras actividades empezaron a tener un mayor peso. Dentro de esas actividades que empezaron a tener un mayor peso, probablemente la que más hay que destacar es la actividad financiera, ¿cierto? Uno de los rasgos de el régimen de acumulación neoliberal consiste en que él se sustenta en el estímulo al negocio financiero. Entonces, cuando leemos textos que caracterizan el proceso de acumulación que hemos vivido durante las últimas décadas, lo que se nos afirma es el proceso de acumulación ha sido un proceso que ha conducido a al desarrollo, al despliegue de un régimen de acumulación de financiarización. Entonces se dice, hemos vivido procesos de financiarización de la economía. Y diciendo sencillamente, sin entrar en grandes análisis teóricos, porque no viene el caso ahora hacerlo acá, cuando hablamos de procesos de financiarización, estamos hablando de procesos en los que en forma creciente la actividad económica, y habría que decir el conjunto de la actividad social, tienden a sujetarse, a subordinarse a la lógica del negocio financiero. La financiarización conduce, digamos, al dominio de las finanzas, ¿no? Y el dominio de las finanzas, queremos decir acá, no solamente, reitero, en los espacios estrictamente reservados para la economía en el pasado, sino el dominio de las finanzas extendido hoy a toda la actividad, digamos, económica y social. Entonces, cuando uno habla de financiarización, por ejemplo, está diciendo las economías del presente, incluyendo desde luego la economía colombiana, son cada vez más economías basadas en el endeudamiento, ¿no? Son economías de las deudas, sobre todo economías de la deuda pública, porque una de las, digamos, fuentes principales del negocio financiero está, como veremos más adelante, en el pago de el servicio de la deuda. Por ejemplo, en el presupuesto de este año 2024, este país va a destinar unos 95 billones de pesos para pagar el servicio de la deuda, es decir, casi el 24% de todo su presupuesto. Esto es una cosa, digamos, escandalosa, ¿no es cierto? Claro, eh, uno puede decir que a nivel internacional puede haber países en peores condiciones, pero simplemente estamos diciendo, por concepto de servicio de deuda se paga toda esa cantidad de dinero.
Pero la economía del endeudamiento no solo es una economía de la deuda pública, es también la economía del endeudamiento de los hogares, ¿no es cierto? Digamos, esta economía también funciona merced a que nos endeudamos con créditos hipotecarios, a que nos endeudamos con créditos de consumo, ¿no es cierto? A que, digamos, hay un estímulo creciente al endeudamiento, digamos, individual, al endeudamiento personal. Y entre otras cosas, hay que decir que no estamos aquí haciendo ese análisis, pero también los procesos de endeudamiento devienen en procesos de control político sobre la población, ¿no es cierto? Trabajamos para pagar deudas, ¿no es cierto? Y obviamente el temor a perder el trabajo también conlleva a una cierta, digamos, parálisis en determinados segmentos de la población, por ejemplo, para enfrentar la situación que puedan estar viviendo, un temor desde luego absolutamente razonable. Pero quiero decir, hay procesos de financiarización que se expresan en el endeudamiento, hay procesos de financiarización que se expresan en todo el auge, digamos, de la economía de los seguros. Esta es una economía, la economía hoy es también una economía del aseguramiento, ¿no es cierto? Los que somos más viejitos, pues conocíamos en su momento eh, servicios de contra robo, contra incendio, en fin, ¿no es cierto? Pero hoy prácticamente uno puede comprar pues hasta el seguro educativo para el nieto que no ha nacido, ¿no? Un actuario le hace el cálculo y le dice, bueno, perfectamente, si quieres ser un abuelo o abuela responsable, en el año 2035 la universidad va a valer tanto, entonces desde ahora puedes empezar a pagar una prima y ya garantizaste la educación. Y esa lógica de los seguros se entiende no solamente, se extiende no solamente a la educación, la hay también en salud, ¿no es cierto? Pues al margen de lo que ya son, de lo que es propiamente el sistema, digamos, es estrictamente de salud pública, ¿no es cierto? En otros campos, digamos, está allí presente. Las lógicas de financiarización, pues han llevado también, como ustedes lo saben, hasta el campo, hasta el terreno medioambiental, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, los bonos que antes, pues, expresaban, mm, digamos, relaciones productivas, pues hoy pueden expresar los bonos de carbono, por ejemplo, expresan ya relaciones con la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces hay un proceso, digamos, de financiarización que uno lo pudiera explicar acá con más detalle, ¿no es cierto? Pero por ahora simplemente me interesa decir, el mundo de las finanzas es un mundo que a lo largo de las últimas décadas ha venido teniendo un significativo proceso de expansión, se ha convertido en una de las principales fuentes de la acumulación, etcétera, etcétera. ¿Qué trajo consigo también el proceso de neoliberalización al que nos estamos refiriendo? El proceso de neoliberalización trajo consigo un fortalecimiento de actividades de los servicios, ¿no es cierto? Que tienen también un mayor peso en la actividad económica hoy, ¿no? En ese caso me estoy refiriendo, por ejemplo, al comercio, me estoy refiriendo a los restaurantes, a la hotelería, en fin, ¿no? Incluso hay que decir que buena parte o la mayor parte de la fuerza de trabajo colombiana, regulada con relaciones, pues, con contratos de trabajo, pues labora fundamentalmente en estas actividades de prestación de servicios, ¿no es cierto? A los que se agregan, pues, otra serie de servicios cada vez con mayor peso, los servicios del cuidado del cuerpo, incluso ya más recientemente, en los últimos años, los servicios del cuidado de mascotas, es decir, ahí el espectro, digamos, de la economía de los servicios es fuerte, incluyendo algo que se está diciendo podría tener un mayor peso en la economía colombiana, se está diciendo hoy que serían los servicios turísticos. Pero digamos, la economía de los servicios es una economía que tiene también más peso. Si seguimos en ese análisis, tendríamos que afirmar desde fin de la década de los 90, empezando este siglo,
hubo un sector de la actividad económica que empezó a tener también un peso mayor, ¿no es cierto? Y ese peso mayor que tuvo ese sector de la actividad económica, pues se explicó en su momento por la entrada de China al mercado mundial. Estoy hablando, pues, China ingresa a la Organización Mundial del Comercio en 1995. La entrada de China al mercado mundial, pues, obviamente que incrementó significativamente la demanda, pues, por materias primas, ¿no es cierto?, de origen eh, natural, ¿no? Materias, por recursos naturales, mejor dicho, por energía también, pero no solamente China, sino quienes han seguido las configuraciones y reconfiguraciones de la economía mundial recordarán que al final de los años 90 se empezaba ya a hablar de los BRICS, ¿no? Se hablaba no solamente de China, sino se hablaba de Brasil en ese momento, se hablaba de Rusia, se hablaba de India también y se hablaba de Sudáfrica. De todos esos, pues yo diría, sobre todo India también, en menor medida Rusia, pues fue que Rusia tiene sus propios recursos naturales, pero fueron países que empezaron a demandar, digamos, recursos naturales en los mercados internacionales. Y eso trajo en la primera década de este siglo lo que se conoció en nuestra América como el boom de los commodities, es decir, el auge de los bienes llamados o caracterizados como transables, y aquí estoy refiriéndome básicamente a aquellos bienes que provienen de la extracción de recursos minerales y energéticos, ¿no es cierto? Entonces, esta economía, porque ahí sí la tendencia es similar en otros países de la región, es una economía que tendió a sustentarse también en actividades de extracción minero-energética. Por eso, en el lenguaje que escuchamos, digamos, cotidianamente, pues se habla de las economías extractivas o cuando se trata de políticas que hacen énfasis en demasía en esas políticas, se habla del extractivismo, digamos, como una concepción. Y hay que decir que en el caso colombiano, las economías extractivas y el extractivismo, ya que es como la expresión política, digamos, de eso, tuvieron un peso más que significativo en las dos primeras décadas de este siglo, habría que decirlo. Incluso habría que afirmar en el marco, pues, de el desarrollo de marcos normativos del régimen de acumulación neoliberal, que asistimos al surgimiento, digamos, de un régimen de protección de los derechos de los inversionistas, ¿no? Eh, Como se expresa sobre todo en los tratados de libre comercio y en los acuerdos o en los tratados, también son tratados, ¿no es cierto?, de protección recíproca de las inversiones, ¿no? Años atrás, hace como 15 años tal vez, creo yo, tuve la oportunidad pues de escribir un libro que llamé Los derechos del capital, para con eso, digamos, decir, mientras que desde el campo social y popular, digamos, nos preocupamos por desarrollar los derechos humanos integrales, digamos, de la población, pues el capital también está interesado y se ha interesado en desarrollar y consolidar sus marcos normativos, ¿no? Vean ustedes a manera de ilustración los debates recientes en el contexto de la reforma tributaria a propósito de la deducibilidad, ¿no es cierto?, eh, de, digamos, del impuesto a las regalías, ¿no? Eh, que lamentablemente, pues, fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional en un fallo que desde luego lo puede a uno dejar perplejo, pero que indica un poco, cuando hablo de marcos normativos, a qué me refiero. Básicamente a un régimen de exenciones exageradas y desbordadas, ¿no?, a los grandes capitales extranjeros sobre todo, pero también nacionales, aquellos asociados con los grupos económicos, etcétera, etcétera.
Entonces, esta economía es también una economía de extracción minero-energética, ¿no? Con tierras raras, como dice la comandante del Comando Sur, cuando habla pues de la importancia que tiene América Latina para los Estados Unidos, dice, no, es que esta región es una región de tierras raras, y buena parte de esas tierras raras, ustedes lo saben, pues son tierras que se están utilizando hoy en el contexto de las nuevas tendencias del desarrollo científico-técnico, de lo que se conoce como la cuarta revolución industrial, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro elemento que quiero introducir allí a la hora de decir cuál es la radiografía de la economía colombiana. Y hay otro aspecto propio de la radiografía de la economía. Ah, bueno, anterior le quiero poner un ingrediente adicional. Esa acumulación extractivista no lo es exclusivamente en el sentido clásico de la palabra, es decir, no es porque si fuera así, pues uno diría, no, pues el extractivismo lo hemos tenido prácticamente desde los tiempos de la invasión española, ¿no es cierto? Ya en ese momento había economías de extracción, se extraía oro, se extraía plata, metales preciosos, que entre otras cosas cumplieron una función de acumulación originaria para el desarrollo del capitalismo a nivel mundial. No es la misma extracción de recursos petroleros de fin de siglo, de principios de este siglo, ¿no es cierto? No, hoy la extracción, las economías de extracción tienen un elemento nuevo que es el elemento de la financiarización. El extractivismo hoy es un extractivismo financiarizado también, ¿no es cierto? Para decirlo en otros términos, los precios de las materias primas y de los bienes energéticos no se explican exclusivamente por efecto de las leyes de la oferta y la demanda en el mercado, ¿no es cierto? Esos precios también se explican por la especulación financiera, por los mercados de futuros, ¿no? Hoy se está transando el petróleo de 2026 que todavía no ha sido extraído, ¿no? Y eso ocurre no solamente en el caso de estos bienes, sino incluso en el propio caso de los productos agrícolas, de los alimentos, ¿no? Parte del aumento en los precios de los alimentos no solo se explica pues porque los chinos decidieron comer un kilo de carne más al año, y claro, con una población de 2.000 millones de personas, pues un kilo de carne son como 2.000 millones de kilos. Si fuera per cápita el tema, pues ustedes ya se imaginarán eso, cuántas vacas son. No solo por eso, sino también por la especulación financiera. Entonces ahí le introduzco ese elemento adicional, ¿no es cierto? El elemento digamos, de la financiarización, ¿no? Es decir, esto es una economía, digamos, de financiarización también de las economías de extracción, ¿cierto? Y el último aspecto que creo que nos hace, entre tanto, diría yo, no particulares, durante una época más, pero ahora no tanto, es el que guarda relación o el que tiene que ver con la economía del narcotráfico. Esta es también una economía, digamos, del narcotráfico, ¿no? Y hay que empezar pues por reconocerlo. Es una economía en la que el narcotráfico pues tiene un peso, digamos, la producción de hoja de coca cuantificada en sus valores. Ha habido años en los que se ha acercado a la producción de café, ¿no es cierto? Entonces uno también tiene que reconocer una realidad. Solo que, claro, en el caso de esa economía se tiene que intentar hacer un análisis más complejo, ¿no? Digamos, cuando hablamos de economía del narcotráfico, no estamos hablando de los cultivadores de hoja de coca, ¿no es cierto? Incluso de los productores de pasta de coca que hacen de la hoja, agregándole ahí unas cositas, gasolina, cemento y otros ingredientes, ¿no es cierto? Otros precursores químicos. Bueno, antes de eso, digamos, hacen de la hoja de coca, la vuelven pasta de coca, y luego ya viene pues el procesamiento más, digamos, más industrial, si se quiere, para producir lo que es la cocaína propiamente dicha. Aquí no estamos hablando realmente de ese eslabón más débil de la cadena.
¿no? De la economía del narcotráfico. Aquí estamos hablando de una economía que es muy peculiar, que es una economía corporativa transnacional, hay que decirlo hoy claramente, que es una economía en la que, pues la economía colombiana, digamos, está allí, pero no recibe precisamente los mayores dividendos fruto de esa economía. Pero claro, hay diferentes, digamos, hay estimaciones, es difícil de estimar. Yo recuerdo cuando Juan Camilo Restrepo fue ministro de Hacienda de Andrés Pastrana Borrero. Juan Camilo Restrepo planteaba incorporar las rentas del narcotráfico a la economía, al análisis económico. Dijo, hombre, sincerémonos, ¿no? Reconozcamos que esta economía también es una economía de esas características y aproximemos de manera más cierta valores que puede tener esa economía. Bueno, esos valores realmente no se han podido aproximar, pero pues hay estimaciones, las más moderadas hablan de 2 puntos del PIB, hay otras que incluso llegan a hablar de 4 o 5 puntos del PIB, teniendo en cuenta hoy que el PIB puede estar por el orden de los 14 billones de pesos, ¿no? Entonces, digamos, es una economía que tiene un peso significativo, ¿no es cierto?, que juega un rol importante, y juega un rol importante porque esa es una economía que además de ser ilícita, es una economía que que termina fusionándose, que termina articulándose con las economías lícitas, produciendo lo que uno podría llamar como las zonas grises de la acumulación, ¿no es cierto? eh, Porque obviamente esos recursos que provienen de esa actividad económica no son recursos que se guarden debajo del colchón, ¿no es cierto? O que se guarden en caletas como probablemente, bueno, parte de ellos seguramente se guardarán, pero digamos los narcos de hoy ya están inmersos más en la lógica del negocio financiero, ¿no es cierto? Y ellos pues obviamente buscan incorporar esos recursos precisamente a través de la actividad económica legal, ¿no? Y eso no es, no es a través de otra cosa que, por ejemplo, a través del negocio financiero, a través del negocio inmobiliario, a través del negocio, digamos, de la hotelería y del turismo, a través del negocio, pues, de otra serie de negocios que están allí. Es decir, es una economía que termina irradiando al conjunto de la actividad económica. Aquí que hay compañeros y compañeras pues de todo el país, todos sabemos perfectamente cuando uno va a ciudades, digamos, capitales intermedias en nuestro país, que en algún momento hubo booms de la construcción, ¿no es cierto? Si nos fuéramos ahorita a Nariño, pues advertiríamos, y si hubiésemos ido 20 años atrás, ¿no es cierto? Pues cómo esa economía ha transformado, digamos, ese departamento, ¿no? El narcotráfico y el negocio del narcotráfico no existía en Nariño hasta el Plan Colombia. El Plan Colombia lo que hizo fue desplazar, digamos, la guerra eh, contra las drogas que hubo allí, lo que hizo fue desplazar el negocio que estaba más en la Amazonia, lo desplazó hacia el Pacífico, ¿no es cierto? Porque pues la guerra contra las drogas lo que ha producido es simplemente que los cultivos se vayan trasladando y con ellos también la producción. Pero más allá de los detalles, lo que quiero indicar es, esa es una economía, también una economía del narcotráfico. Entonces, este es como una consideración introductoria que quisiera hacer, relativamente extensa, entre tanto, desde luego, ¿no? Pero para situar un poco el marco en el que nos encontramos, ¿no es cierto? Y entonces uno que tiene que decir también muy claramente, la política económica, porque esta es la economía, ¿cierto? Así presentada en una radiografía, diría yo, un poco elemental, diría yo, sintetizada de manera, digamos, relativamente arbitraria, pero que nos da luces ya, ¿cierto? Entonces, incluso con esa estructura de la actividad económica que les acabo de presentar, pues uno también podría entender que de la mano han ido cambios
en el mundo del trabajo, ¿no es cierto? Entonces, claro, con una economía así, pues es lógico que haya más vigilantes en Colombia, y esto no lo digo para hablar más de los vigilantes, ni mucho menos, que trabajadores de la industria, por ejemplo, ¿cierto? Que haya más trabajadoras del servicio doméstico que trabajadores de la industria. Y con eso reitero, yo no estoy hablando más o menos, mejor o peor de todos los trabajos, pues son trabajos que se necesitan, digamos, o que necesitamos para poder reproducir nuestra fuerza de trabajo, pero simplemente indico que la estructura económica pues también termina explicando un poco la propia estructura ocupacional. Las tendencias de cómo se estructura la economía también indican las tendencias de cómo se va estructurando el mundo del trabajo. Y fíjense ustedes que lo que ha producido el neoliberalismo, después de varias décadas, ¿no es cierto? Eh, pues es una estructura de la fuerza de trabajo en la que la gran mayoría de la fuerza de trabajo pues terminan siendo trabajadores por cuenta propia, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando de más del 57, 58% del total de la población, digamos, económicamente activa, que está ya en condiciones pues, de trabajar y tal, termina siendo más o menos 57, 58% trabajadores por cuenta propia. O como es ahora usual en el lenguaje, digamos, que terminó imponiendo la hegemonía neoliberal, porque pues el tema del neoliberalismo no es económico, es también cultural, son emprendedores, ¿no es cierto? Es decir, son empresarios de sí mismos, ¿no? Que es un poco lo que se termina imponiendo allí. Entonces sí, la estructura del trabajo que resulta de estos cambios en la economía, pues da cuenta de las tendencias producto, digamos, de ese proceso. El trabajo se ha deslaboralizado, el trabajo se ha precarizado, ¿no? Los trabajadores por cuenta propia tienen un mayor peso dentro de la actividad económica. Los trabajadores que están contratados de acuerdo con contratos laborales o con órdenes de prestación de servicios, en todo caso son trabajadores que tienen menos garantías, digamos que los que vienen de las generaciones anteriores, y con ello no estoy siendo nostálgico frente al pasado, porque en el pasado, al pasado también lo criticábamos, simplemente estoy advirtiendo sobre las condiciones, es decir, el neoliberalismo ha traído consigo precarización del trabajo, ¿no es cierto? El neoliberalismo ha traído consigo un deterioro de las condiciones, digamos, de vida, de trabajo, de existencia de la población. Esa es como la contracara, ¿no? Que uno advierte de estos procesos, al tiempo, desde luego, que pues ha propiciado, y ese es otro producto histórico que tenemos allí, pues que se acentúen los procesos de centralización, de concentración y centralización de la riqueza. Eso estadísticamente se mide en lo que se conoce como el coeficiente Gini, ¿no es cierto? Este país, después de décadas de neoliberalismo, se encuentra dentro de los países más desiguales del mundo, ¿no? Llegó a tener un Gini de 0,58, ¿no? Que indica que el 10%, digamos, más rico concentraba el 58% del ingreso producido, y esa concentración es todavía mucho más drástica cuando se considera que el 1% concentra el 20% del ingreso total producido. Es decir, esta es una sociedad profundamente, digamos, desigual, ¿no es cierto? Una sociedad profundamente desigual. Y es un producto también de estas políticas que no estamos aquí desarrollando. Entonces digo, es el proceso, los resultados y las políticas hechas todas para reforzar, digamos, esas tendencias, ¿no? Porque así ha sido. Yo les pongo un ejemplo de política, nada más, política tributaria. Si ustedes toman 25 años prácticamente de política tributaria, desde la reforma, 25 no, 27, digamos, desde la reforma de Barco para acá, 1986 hacia acá, hay dos tendencias o hubo dos tendencias claramente identificables dentro de las diferentes reformas tributarias, más allá
digamos, de los detalles, de los aspectos puntuales, en fin. Primera tendencia, una tendencia a reducir los impuestos a las rentas y al patrimonio de los que más tienen. Porque en Colombia se había más o menos consolidado una estructura tributaria con rasgos keynesianos, ¿no? Y el keynesianismo, pues, parte de un principio de tributación. Quienes más rentas y patrimonio tienen son aquellos que más impuestos deben pagar en una sociedad. Eso no tiene nada que ver, pues, con el socialismo ni con el comunismo. Es un planteamiento keynesiano desde los años 30 del siglo pasado, ¿cierto? Al tiempo que ocurrió eso, ¿no? Que se fue acentuando además en la primera década de este siglo, pues con todos estos incentivos a los inversionistas, con todo ese estímulo a los derechos del capital, como le decíamos, pues obviamente que las exenciones tributarias se volvieron impresionantes, incluyendo las que les comentaba hace un rato, ¿no? La no deducibilidad del impuesto a las regalías, ¿no es cierto?, a las empresas a las empresas transnacionales, ¿no es cierto? Al tiempo que eso pasaba, vimos otro fenómeno, y es un incremento gradual y sistemático del impuesto al valor agregado, ¿cierto? Entonces yo recuerdo que el IVA empezó en el 6, del 6 pasó al 8, del 8 al 10, del 10 al 12, del 12 al 16. En la última reforma tributaria llegó al 19 y recordemos que la copa o la gota que rebosó la copa pues fue la pretensión del gobierno de Duque en 2021 de subir aún más el impuesto al valor agregado en ese momento. Entonces, una política tributaria claramente hecha para estimular la acumulación y castigar el consumo social, ¿no es cierto? Poniendo ese ejemplo. Y ahí pudiéramos poner otra cantidad de ejemplos, ¿cierto? De las políticas hechas para eso. Dicho esto, entonces pego un salto, ¿no? Inmenso al presente, porque también hay que dejar un espacio, pues, para las preguntas, al presente de la economía colombiana, ¿no es cierto? Entonces, partimos de ese contexto, pego salto al presente y me sitúo en los debates actuales, ¿cierto? De una vez. Entonces, hay que decir, para comprender un poco las discusiones actuales, obviamente, hay que señalar algo, pues que es una obviedad aquí con ustedes, sobraría como hablar de una verdad de Pedro Grullo. Estamos viviendo, digamos, un nuevo gobierno, los tiempos de un nuevo gobierno. Los tiempos de un gobierno, digamos que se ha definido como progresista, un gobierno que ideológicamente pues es eh, liberal social, ¿no es cierto? En los análisis que yo he hecho he hablado del progresismo social liberal, ¿no es cierto? Es un gobierno que no es de izquierda, ¿no? El mismo presidente en reiteradas ocasiones lo ha dicho. Es un gobierno que tiene, digamos, en su discurso, en su narrativa, aboga por una transformación sustantiva, digamos, de la economía, por un reconocimiento de los derechos sociales. Es un gobierno que aspira a que como resultado de sus transformaciones se pueda instaurar en Colombia eh, un capitalismo progresista, ¿no es cierto? Es decir, un mejor capitalismo, ¿no? Y entonces en ese planteamiento del gobierno, ¿qué cosas uno puede identificar así rápidamente antes de entrar pues a los datos, ¿no? Uno puede identificar primero que hay una intención, digamos, el concepto de capitalismo progresista descansa sobre una idea de fortalecimiento del aparato productivo del país, ¿no? Se inscribe un poco dentro de concepciones similares ya observadas en otros países de la región Problemática, las causas de todo problema es, acerca de solo lo que se porque conoce como, se acabó un poco de dinero y no hicimos nada. Dos, porque nosotros nos quedamos muy callados. sí, decía entonces un gobierno que en ese sentido
busca desarrollar la producción, ¿cierto? Entonces está el planteamiento de la reindustrialización. Aquí estoy hablando ya de propósitos contenidos, digamos, en las elaboraciones programáticas y en cierta manera también en el plan de desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, reindustrialización, ¿no? Se considera que junto con la reindustrialización, pues estaría el fortalecimiento de la producción agrícola y específicamente de la producción de alimentos, ¿no? Digamos, es la idea a este planteamiento de economía le subyace la idea de que hay habría un capitalismo que es mejor que otro. El capitalismo productivo es mejor que el capitalismo especulativo. Vamos, es como la idea de un buen capitalismo, ¿no es cierto? Que será como el capitalismo progresista. Y hay un elemento adicional muy importante en este planteamiento de esta visión progresista, que es el planteamiento de la descarbonización del modelo económico, ¿no es cierto? Todo régimen de acumulación, todo régimen de acumulación descansa sobre un patrón energético. Para producir se necesita energía. Sobra decírselo a ustedes que además pues están buena parte de ustedes vinculados pues con empresas de servicios públicos, incluyendo los de generación de energía, supongo, ¿no es cierto? Entonces, toda actividad económica necesita generación de energía. Y claro, el capitalismo en buena medida se desarrolló y se sustentó en la energía fósil, en la energía proveniente del carbón y proveniente del petróleo. Entonces, aquí hay un planteamiento, digamos, de descarbonización del modelo económico que está en consonancia con visiones progresistas, ¿no es cierto?, acerca del capitalismo hoy, ¿no? Visiones progresistas que se aproximan a un concepto de capitalismo verde, visiones progresistas que coinciden, digamos, con estudios del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, pues sobre estos temas, ¿no es cierto? Es decir, ya los tiempos en los que se pensaba exclusivamente en una lógica de depredación socioambiental son tiempos, pues, que tienen que abrirle paso a otros, ¿no? Y esos otros, pues precisamente serían los que están asociados con la tendencial imposición de un patrón energético sustentado en energías limpias. Entonces está ahí todo el debate, digamos, sobre la energía que creo que es. Entonces es un gobierno que está anunciando cambios estructurales en ese sentido. Es un gobierno que está en tercer lugar, señalando que es importante digamos, abordar el tema de las economías del narcotráfico, ¿no? Y aquí no estoy entrando pues a los detalles del análisis sobre dos supuestos, básicamente uno, sobre el supuesto que es un negocio corporativo transnacional y en consecuencia es un tema que no puede resolver exclusivamente un país. Y dos, ya situados en el escenario nacional estatal sobre la idea de que esas economías, más que sustituirlas, tienen que ser reconducidas hacia otro tipo de economías, ¿no es cierto? Es decir, habla de nuevas economías, ¿no? Como resultado de no sustitución de cultivos, sino sustitución de economías, digamos, ¿no? Como un elemento adicional. Y un cuarto elemento para destacar dentro del planteamiento que hay allí es el planteamiento del impulso al desarrollo de economías populares, ¿no es cierto? Desde una idea como que amplía el concepto de economía mixta, ¿no? Eso se expresa, por ejemplo, en la economía mixta normalmente se comprendía en la lógica de economía pública, economía privada, alianzas público-privadas, en fin, aquí se incorpora el elemento de lo popular, de la economía popular, en clave, pues, de una nueva forma de economía, que serían formas de economía que surgen, ¿no es cierto?, de comunidades campesinas, de pueblos étnicos, de procesos asociativos, organizativos, en fin, no es identificar la economía popular a la economía informal, ¿no? Economía popular, creo yo que el concepto que hay aquí es un concepto un poco más complejo. Entonces, digamos, es un gobierno que busca en ese sentido
transformaciones estructurales frente a la estructura económica que se recibe, digamos, históricamente, ¿cierto? Y a eso uno le podría agregar otras líneas de argumentación, pues que no viene aquí al caso exponer, porque pues tampoco el tiempo da para eso. Entonces, la primera situación con la que uno se encuentra es que venimos de una actividad económica y de una estructura económica que se ha impuesto por décadas y nos encontramos con un gobierno progresista, social liberal, digamos, más moderado incluso frente a los progresismos que se vivieron a principios de siglo en la región. En general, todos los progresismos actuales son mucho más moderados, ¿no?, que los que hubo hace 20 años, 15 años en la región. Y anuncia unos propósitos de unos cambios, y esos propósitos de esos cambios pues se encuentran desde luego con dificultades como lo estamos apreciando, ¿no es cierto? Dificultades que resultan pues de diversos niveles. Dificultades que resultan de las propias debilidades, digamos, del gobierno. Es un gobierno que logró llegar a la elección o es un presidente que logra ganar la elección con la más alta votación histórica de sectores sociales y populares y en general pues de la población, más de 11, creo que son 11,4, 11,3 millones de votos, ¿no es cierto? Pero, digamos, pese a ese importante respaldo social y popular, es un gobierno que en todo caso es débil, ¿cierto? Es débil porque no tiene, digamos, las mayorías parlamentarias necesarias para hacer las reformas que él desea hacer. Esa debilidad lo lleva pues a tener que pactar, a tener que hacer acuerdos pragmáticos, en fin, como los hizo sobre todo al inicio, para tratar de lograr esas mayorías parlamentarias. Probablemente de esas mayorías, lo que tal vez se puede destacar como aprobado al final, pues es la reforma tributaria, muy peluqueada, por cierto, en el Congreso en relación pues con los propósitos iniciales y el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Incluso yo sostengo la tesis un poco exagerando probablemente, ¿no? Ojalá me equivoque, pero mi línea de argumento es que las posibilidades de gobierno realmente se centran más en el Plan Nacional de Desarrollo y en el presupuesto público, porque en los otros campos lo que pueda salir de reforma sí sale. Si es que no se hunden en el Congreso, pues va a salir una reforma moderada en demasía, digamos, ¿no? Un avance muy, digamos, muy sencillo, de tal manera que el margen de acción lo tienes con el plan de desarrollo y con el presupuesto. Lo otro tiene las limitaciones propias que hay allí. Es un gobierno que, digamos, no cuenta con un partido, digamos, político fuerte que lo respalde, que lo sustente, ¿no? Es una coalición electoral a la que pertenecen numerosas organizaciones y que no logran siempre, digamos, coordinarse, como se advierte a veces en la propia, digamos, acción parlamentaria. Eso explica incluso la propia preocupación del presidente, pues, por la necesidad de consolidar una organización partidaria, ¿no? Sin organización, pues es difícil sacar adelante un proyecto, un proyecto político y también incluso un proyecto económico en este caso, ¿no es cierto? Y la organización pues no se puede limitar, digamos, a esperar a que vengan elecciones para mirar cómo quedan las listas y cómo sale mi grupo o no sale mi grupo dentro de los primeros renglones que son los que tienen mayores posibilidades. Entonces hay una limitación, digamos, que es interna. Digamos, hay unas limitaciones internas, hay unas limitaciones que vienen del contexto, hay unas limitaciones que provienen de lo que yo llamo los condicionantes objetivos. Entonces, ¿cuáles son los condicionantes objetivos? Un marco normativo, pues que prácticamente obliga a que cualquier proceso de reforma siempre tenga que pasar por unos procedimientos, ¿no? Y esos procedimientos están hechos, pues, para que las reformas no se hagan, hay que decirlo muy francamente, ¿no? Probablemente en otras condiciones políticas, pues, se tendría que decir que habría que buscar opciones que
trascendieran, digamos, esos espacios, pero incluso vean ustedes, hasta la opción constituyente en Colombia pasa porque el Congreso de la República, digamos, la apruebe, ¿no? Digamos, aquí hay un cierre muy hermético. Esta es una democracia de excepción que está hecha, muy inteligentemente hecha para que no hayan cambios y para que si los hay, sean reformas controladas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo único que puede hacer que los cambios o que las cosas se desborden? Pues el movimiento social y popular, las luchas, ¿no? Es decir, que eso lo advertimos pues en la rebelión social de 2021, ¿no? Es la gente, es la movilización, es la lucha social y popular la que puede hacer que las cosas se desborden, porque desde dentro es difícil. Entonces, estoy advirtiendo eso condicionante estructural pues tiene que ver con unos organismos multilaterales que están muy atentos, que están vigilando, ¿no? El gobierno se ha esforzado incluso por cumplirle a estos parámetros impuestos por estos organismos. No, no solamente me refiero al Fondo Monetario, Banco Mundial, me refiero también hoy a otro poder fáctico importante que son las agencias calificadoras de riesgo que están allí. Entonces ahí tiene ese condicionante estructural, tiene el condicionante estructural de los mandatos constitucionales sobre sostenibilidad fiscal eh, eh, y sobre control de la inflación, ¿no es cierto? Que imponen pues unas políticas como las que estamos viendo y uno de los factores explicativos de la tendencia a la disminución del ritmo de crecimiento pues es la elevada tasa de interés, ¿no es cierto? ¿Y por qué hay elevada tasa de interés? Porque la Junta Directiva del Banco de la República practica una política monetarista de corte neoliberal para controlar la inflación que se sustenta digamos, en la existencia de altas tasas de interés. Entonces ahí está también ese, digamos, está también ese condicionante estructural. Está el condicionante estructural, pues, que proviene de relaciones históricas de dependencia, digamos, no superadas con los Estados Unidos. Tampoco, pues, se ha planteado que haya una redefinición sustantiva de esas relaciones, porque, pues, tampoco, desde luego, hay condiciones políticas para eso. Y a eso habría que agregarle, para terminar, ¿no? En lo que tiene que ver con esos condicionantes, pues una oposición política, digamos, férrea, ¿no? De derecha, de ultraderecha, eh, digamos que ya se excede dentro de lo que serían o dentro de lo que eran antes los cánones normales del debate y de la contienda política. Porque hoy pues ya la oposición política o en general proyectos políticos, pero sobre todo los proyectos de derecha, se construyen con fundamento en la producción de la mentira, con fundamento, digamos, en la exacerbación de los sentimientos, en producir rabia, odio, etcétera, en rechazar todo, ¿no? Entonces nada sirve, ¿no? Porque obviamente la estrategia política consiste en hacer fracasar, digamos, lo que están dando. Y ahí es donde también yo quiero incorporar un elemento que va a ser importante para lo que voy a decir ahora, con lo que voy a terminar mi presentación, y es que la política también está hecha, ¿no es cierto?, para incidir sobre la economía, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que se están haciendo los análisis sobre el crecimiento económico el año pasado, se dice que parte o en buena medida la caída de la actividad económica o si no la caída del crecimiento en exceso leve de la actividad económica el año pasado se explica por la caída abrupta que la hubo en efecto de la formación bruta de capital fijo, o en más de un 25%. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que cayó abruptamente la inversión. ¿Y por qué cae la inversión? Pues la inversión cae, entonces ahí va a ir el tema de que no hay confianza, etcétera. Pero uno diría que aquí estamos frente a unos sectores empresariales que prefieren perder con tal de, digamos, afectar la tendencia determinada de un proyecto político. Es decir, prefiero perder si, o prefiero dejar de invertir si al dejar de invertir eso contribuye al fracaso de un proyecto político. Entonces ahí también hay que mirar como ese tema político, ¿no? Que a veces olvidamos. En nuestra región ha habido modelos económicos construidos políticamente, como fue el famoso modelo económico en Chile, ¿no? Los capitales internacionales
en medio de la dictadura, se movilizaron masivamente para mostrar una prosperidad ficticia en ese país y para proyectar el neoliberalismo hacia toda la región. Entonces aquí hay como una cosa en contrario, ¿no? Y es que hay que tratar de mostrar y de trabajar políticamente, incluso a través de la economía, para que ese gobierno fracase, aún en medio pues de las limitaciones. Y termino, y me acerco pues al final ya situándonos en las tendencias más recientes para dejar un espacio, desde luego, para las preguntas. Quisiera primero preguntar si se está mirando ahí la gráfica. Perfectamente. Bueno, entonces, hecho este planteamiento, miremos algunas cifras, que son las cifras de estos días, ¿cierto? Entonces estamos advirtiendo, según pues datos, la información brindada por el DANE, que el crecimiento de este año que acaba de terminar, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue del 0,6%. Ustedes advierten acá la tendencia de la última década, ¿no es cierto? ¿No? Del gobierno desde prácticamente Santos, Duque y el gobierno actual, Duque del 18 al 22, prácticamente, compartiendo medio año pues con el gobierno de Petro, Santos del 12 al 16 y del 16 al 20, ¿no es cierto? Frente a este comportamiento, digamos, del crecimiento que es importante señalar, ¿no? Primero que nosotros no debemos reducir los análisis a análisis de crecimiento. Siempre estamos hablando de indicadores. Este es un indicador, ¿no? Es un indicador, desde luego, importantísimo. Muestra cuál es la tendencia general de la evolución del Producto Interno Bruto. La tendencia que está diciendo, la tendencia está diciendo que el año pasado, ¿no? El crecimiento fue apenas del 0,6%. Hay que decir que, según las proyecciones del propio Banco de la República, las proyecciones incluso de organismos multilaterales, se esperaba que el crecimiento estuviese entre el 1 y el 1,2%. ¿Es ese crecimiento imputable al cambio de gobierno? Yo diría que esa afirmación uno no la puede hacer tan tajantemente. ¿Es comparable ese crecimiento con los crecimientos de los años anteriores? No es comparable, ¿no es cierto? Porque claro, uno podría decir, uy, en el 2021 el crecimiento del PIB fue del 10,8. Pero si uno dice fue, entonces, uy, creció, la economía estaba creciendo de manera espectacular y vean ustedes que hay un cambio de gobierno y de una vez cayó el crecimiento de la actividad económica. No, ese crecimiento del 10,8 pues se explicó en ese momento porque el año anterior había habido un crecimiento, digamos, una caída mejor de la actividad económica por efecto de la pandemia, como ustedes lo saben, del 7,2. Entonces es normal que después de que hay caídas abruptas, lo que vienen son crecimientos significativos. Aquí la pregunta siempre es, ¿cuándo un país alcanza el nivel de producción que tenía? ¿No es cierto? Hasta antes de que se presentara la crisis. Y en sentido estricto hay que decir, todavía en Colombia hay sectores de la actividad económica, incluyendo el sector industrial, que no han alcanzado los niveles de producción de antes de la pandemia. Entonces, si queremos hacer análisis más rigurosos, digamos, nos tocaría un poco tener en cuenta como el periodo de tiempo más extendido, ¿no es cierto? Entonces, estos dos crecimientos de esos años, ¿no es cierto?, se explican básicamente porque se está saliendo de pandemia, ¿no? Pero también hay que decir una cosa adicional al respecto, y es que ese comportamiento de la actividad económica es un comportamiento que se acompañó de la generación de otros problemas. Digamos, el gobierno anterior fue un gobierno que logró presentar los registros de comportamiento de la actividad económica que presentó a costa de
Uno, un aumento espectacular del endeudamiento público. El endeudamiento público llegó al 60% del Producto Interno Bruto con el gobierno de Duque. Eso es importante decirlo, ¿no? Había arrancado como con el 36%, es decir, ese fue un gobierno que se dedicó al endeudamiento. En parte uno podría decir, eso fue por la pandemia, pero no exclusivamente porque hay otros temas que aquí no hay tiempo para desarrollar que explican un poco el asunto. Dos, es un gobierno que dejó un déficit fiscal de 7,1%, ¿no es cierto? También para explicar un poco la situación, que eso no me lo está diciendo, eso no me lo dice la lectura, digamos, del Producto Interno Bruto. Es un gobierno que dejó un déficit en balanza comercial, un déficit en balanza de pagos, que dejó una inflación del 12%, es decir, en general, variables macroeconómicas distintas a esas del crecimiento eran variables que efectivamente se estaban deteriorando y presentadas en el cuadro conjunto nos indicarían que había habido definitivamente una actividad económica y una política económica desastrosa durante ese gobierno, tanto que condujo ella pues a la revuelta social del 2021 como todos lo conocemos. Aquí ya estamos advirtiendo un poco el comportamiento por trimestres en el periodo más reciente, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que esto es todo el tiempo de salida de pandemia, pero una vez ya se va saliendo de pandemia, pues el crecimiento tiende, ¿no es cierto?, a apaciguarse a niveles, ¿no? Digamos, mucho más lentos, ¿cierto? Y esos niveles más lentos, pues se han advertido efectivamente durante el último año, ¿no es cierto? Ahora, además de la caída de la inversión bruta, de la formación bruta de capital, como les decía, desde luego que también hay que reconocer dificultades que ha habido, ¿no es cierto?, en la transición de un gobierno a otro, que son dificultades que todavía yo creo que no están resueltas, ¿no? Particularmente ha habido dificultades en relación con plan de desarrollo. Cuando digo dificultades me refiero ya a lo que es la puesta en marcha y dificultades con la propia ejecución presupuestal, ¿no? Si bien puede haber niveles de ejecución que comparados con el histórico de la ejecución presupuestal pueden ser más o menos similares, en todo caso aquí se ha advertido un menor nivel de ejecución presupuestal. Y ustedes saben que la ejecución presupuestal pues es clave, ¿no?, para efectos de mover la actividad económica, ¿no es cierto? Es un factor, desde luego, que incide sobre cómo se mueve la actividad económica. Este año, pues va a ser muy importante para este gobierno, ¿no es cierto? Sobre todo si con una buena ejecución presupuestal que no la ha tenido hasta ahora, ¿no es cierto? Pues logra efectivamente que los recursos sean puestos para que la política pública sea más que anuncios, ¿no es cierto? Sea más que planteamiento, sea más que discurso, para que efectivamente pues, se pueda traducir en realizaciones y ejecutorias concretas, aunque hay rubros, si eso ya se mirará al detalle, en los que perfectamente pues, se podría identificar, ¿no es cierto? El asunto. Ahora, si uno mira ya por sectores de la actividad económica, inquieta, ¿no? La caída, por ejemplo, en la industria manufacturera, inquieta la caída en la construcción. Vean ustedes que son sectores importantes, ¿no es cierto? En comercio en menor medida, pero donde más acentuada ha estado la caída de la actividad económica ha sido en estas actividades a las que estoy haciendo referencia, ¿no? Incluso para el caso de la industria manufacturera, pese a la desindustrialización, lo que se ha advertido es que sobre todo rubros como la industria textil han sido los más castigados, ¿no? Con caídas del 7, 8%, es mucho más drástico, por eso se han anunciado medidas para enfrentar el tema del contrabando, en fin. En la construcción, pues tiene que ver también parcialmente con el cambio de políticas, se ha querido decir, pero yo diría más que con el cambio de políticas, con el nivel de las tasas de interés, ¿no? Con tasas de interés elevadas es difícil que la gente, digamos, se estimule
a entrar en el endeudamiento vía crédito hipotecario, porque obviamente pues eso hace que los costos sean muy elevados. Entonces aquí hay como una confusión de cambio en la visión de la política de vivienda, pero al mismo tiempo diría yo, y sobre todo por efecto de los impactos que producen las tasas de interés, que sigue siendo además una diferencia demasiado grande, ¿no? Estamos hablando de una tasa representativa del 12% y una tasa de inflación que está ya en el 8,9, 9% prácticamente, es decir, hay un margen entre inflación y la tasa que maneja el banco que perfectamente se podría reducir, y de hecho algunos especialistas lo han indicado así, pero las visiones neoliberales que predominan en el banco pues conducen, digamos, necesariamente a ello, ¿no? Ahora, si uno mira ya en detalle los indicadores de este gobierno, en general hay que decir, salvo este tema del crecimiento económico, que son indicadores que han mejorado, ¿no? Con relación pues a al gobierno anterior, ¿no es cierto? Aquí estamos apoyándonos en un trabajo de la CELAC que hizo pues extrajo información de diferentes fuentes, básicamente del DANE, el Banco de la República, de la DIA, el Ministerio de Hacienda, etcétera. La inflación, como ustedes saben, pues está registrando una tendencia al descenso, en parte explicada, en parte por las políticas de tasa de interés, es decir, hay otras implicaciones allí. El salario mínimo legal, pues ha tenido importantes aumentos durante los 2 años, aunque yo siempre acostumbro a decir, el salario mínimo es un referente para nosotros, ¿no? Desde luego hay que tenerlo en cuenta, pero salario mínimo legal en Colombia solamente ganan unos 3 millones y tanto de trabajadores. La población trabajadora en Colombia es de 22 millones de personas. Hoy realmente, y sé que ustedes entienden lo que estoy diciendo, falta hablarle a aquellos trabajadores, a esa nueva clase trabajadora que no pasa por ninguna relación contractual de carácter laboral, ¿no es cierto? Y ahí está la mayoría de la clase trabajadora hoy, ¿no es cierto? Desde luego que otra circunstancia es la de ustedes, ¿no es cierto? Que incluso pues son trabajadores organizados sindicalmente, ¿no? Eh, Como resultado pues de estos cambios que se han aumentado, ha mejorado la participación de la tajada del trabajo en el PIB. Como ustedes lo advierten, pasó del 29,4 al 32. La tasa de desocupación va bajando, incluso llegó a 9, ustedes lo saben, volvió a subir un poquito, acercándose nuevamente al 10%, ¿no? Se ha logrado una reducción de la tasa de informalidad igualmente. Es decir, si uno mira, para yo no entrar aquí en todos los indicadores, ¿no? Realmente pues ha habido una mejora si mira uno los indicadores de conjunto, ¿no? Hay indicadores importantes como por ejemplo el saldo en cuenta corriente, que ahí sí hay es decir, que muestra una política valorada hasta por el Fondo Monetario en la misión esta, en la visita que hubo recientemente, que dice, este es un gobierno muy juicioso con las políticas del Fondo Monetario, ¿no es cierto? Él advierte que hay riesgos, pero dice, no, están haciendo ajuste, ¿no? Entonces aquí el ajuste se nota en balanza de pagos, el ajuste se nota en balanza comercial, ¿no es cierto? El ajuste se anota o se advierte en la reducción del déficit fiscal. Fíjense ustedes el balance del gobierno fiscal, en del gobierno central, perdón, de lo que deja Duque a lo que ha habido hasta ahora. Es decir, hay una política también de ajuste fiscal en sentido estricto, ¿no? Mejoró también el recaudo de renta por efecto de la reforma tributaria, es decir, en general, digamos, el comportamiento de variables macroeconómicas importantes así registra cambios y registra pues que es un gobierno que ha mejorado, que administra bien la economía capitalista, ¿no es cierto? Que ha mejorado en muchos de los indicadores, pero claro, en el tema del crecimiento, ¿no? Tiene esa dificultad. Vamos a ver que
ocurre en el año entrante. Y termino para dar lugar pues a algunos comentarios o preguntas con algo que quería, bueno, destacar aquí simplemente también para mostrar, porque sé que en estas charlas, estos intercambios, agobiarnos con cifras se vuelve cansón, pero digamos el comportamiento del desempleo comparado pues con los últimos años, en general indica que hay una tendencia, digamos, a la mejora, ¿no? El rojo, eh, pues es, aquí lo que ustedes ven en las diferentes curvas con diferentes colores son diferentes años comparados en el mismo mes, ¿no es cierto? Entonces aquí más o menos en el periodo que va ahorita, pues estamos, como decíamos, en el 10, es decir, ha habido un descenso significativo. Algo que sigue preocupando es la brecha entre hombres y mujeres, aunque se advierte ya en el gobierno, en este gobierno, una reducción, tendencia a la reducción de la brecha, ¿no es cierto? Afecta más el desempleo a las mujeres que a los hombres, ¿no? Si el promedio es del 10 a las mujeres, el 12,2 a los hombres el 8, hay una brecha, como se advierte, más o menos de 3 y punto tanto. Y decía, voy a terminar simplemente llamando la atención sobre algo que es un problema y frente al cual yo todavía no he escuchado, digamos, que haya visiones de gobierno en materia de cómo enfrentar el tema del endeudamiento, ¿no es cierto? El tema de la deuda externa, ¿no? Las deudas del gobierno, del gobierno nacional, del gobierno colombiano. Fíjense ustedes, claro, recordemos, Duque dejó casi un nivel del 60%, decía, ¿no es cierto? Em, lo que nos está aquí indicando es que estamos con un nivel de deuda sumada la deuda pública externa. Aquí estamos hablando solo de deuda pública, ¿no? Externa, entre pública y privada, ¿no es cierto? Estamos hablando de una deuda de 190.000 millones de pesos, ¿no es cierto? Que, como ustedes lo aprecian acá, pues se acerca más o menos al 57% del Producto Interno Bruto. Sigue siendo, es un nivel, digamos, importante de deuda, eh, que explica además otras políticas. Parte del esfuerzo fiscal que hace el país se va para pagar la deuda. Y eso se observa, por ejemplo, si tenemos en cuenta un comparativo de lo que es el presupuesto 23 y 24, ¿no? El presupuesto 23, que en parte fue un presupuesto heredado, el gobierno tuvo que destinar de los 422 billones del presupuesto, 78 billones pues para pagar deuda. Y en este año que se viene, en este año fiscal, de un presupuesto de 502, el 94% va a pagar deuda, es decir, más del 20, 22, 23% va para pagar servicio de la deuda, ¿no? Ustedes ya, si quisieran recrearse haciendo ejercicios, podrían decir con lo que se paga la deuda, el servicio de la deuda de un año, casi que se podrían pagar 1,7, 1,8 gastos de personal del gobierno nacional, ¿no es cierto? En el nivel central, desde luego, ¿no? Es decir, casi que con una deuda yo pago 2 plantas, 1,8 plantas de personal del gobierno nacional. Bien. ¿Qué sigue? Yo creo que lo que sigue, y con esto termino, pues va a depender mucho de algo que no he mencionado, pero que juega acá, las tendencias de la economía mundial, ¿no es cierto? Estamos en una economía mundial también fluctuante, con cambios explicados pues por diversas situaciones, por las situaciones de guerra, de genocidio, como las que se advierten pues en Palestina, ¿no es cierto? Con el genocidio israelí, con toda esta inestabilidad que se mantiene, se preserva en Europa, y las tendencias críticas siguen allí. Entonces vamos a ver qué sigue pasando, porque obviamente esta es una economía que fruto de la neoliberalización, pues depende de las fluctuaciones que tenga la economía mundial. ¿Qué sigue acá? Pues sigue obviamente cómo se paran
el empresariado colombiano, digamos, frente a en lo que resta pues del gobierno actual. El gobierno, como ustedes lo saben, ha buscado dialogar, entiendo, ha buscado, no sé si acuerdos políticos, pero por lo menos ha dialogado con los cacaos del país, ha dialogado con los ganaderos, en fin. eh, Su actitud, su postura creo que es importante, ¿no es cierto?, para las posibilidades que pueda tener el gobierno en materia económica. No quiero decir que el gobierno dependa de ellos, sino eh, una cosa es gremios que definitivamente mantengan una postura de férrea oposición como la han mantenido ahora, y otra cosa son gremios que eventualmente maticen, moderen, digamos, su actitud. Yo pensaría pues que esos sectores van a trabajar más bien, obviamente, es por el desgaste del gobierno. ¿Qué sigue? Pues también sigue un poco la expectativa acerca de cómo puede ser el respaldo social y popular, la movilización social y popular, que en mi lectura pues viene en franco reflujo después de la rebelión social de 2028, de 2021, perdón. Una cosa es hacer marchas, una cosa es hacer movilizaciones y otra cosa es que haya movimiento, ¿no es cierto? Creo que ahí y movimiento no ve uno. Entonces estamos frente a un escenario en el que todavía pues están las cartas puestas sobre la mesa, y pues habrá que esperar cómo continúa el devenir del proceso político y económico para saber cómo se termina perfilando la situación de la economía en general. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jairo. Realmente ha sido bastante eh, educativo y en una gran cantidad de información que usted nos ha entregado. Entonces quisiera plantearle a los asistentes a la conferencia si tienen algún tipo de opinión o preguntas que quieran compartir con el profesor Jairo. Entonces pueden levantar la palabra, la manito o hacer la pregunta. Sí, Silfredo creo que quiere hacer una pregunta. Y muy buenos días una vez más a todos y a todas los que estén conectados, en especial al doctor por esa tan diciente exposición clara y precisa. Agradecerle una vez más también a los esfuerzos y las gestiones de nuestra escuela sindical Sintraen. Para ser puntual, doctor, y con todo respeto, si es posible que pudiera decirnos a todos los que estamos en esta conectados, es si nos podría decir cuál era la deuda externa, eh, por decir algo, en los años 1991, tenemos que fue que empezó el modelo, por ahí en 1992, el año siguiente, para compararla con la que tenemos hoy en el 2024, si es tan amable, para saber es decir, la tendencia es hasta dónde el modelo nos endeudó. Si es tan amable. Muchísimas gracias, doctor. Bien, pues el dato en este momento, para serte franco, no lo tengo, ¿no es cierto? Estoy tratando de buscarlo acá porque afortunadamente pues eh, puede haber información, es decir, pero ya trato de ubicar, pero el dato si no lo tengo. Mientras tanto, si pudiera haber otra pregunta, pues con mucho gusto. Tranquilo, doctor. Tranquilo. Si no, después lo podría en otra oportunidad o hace No, no, llegar ya los documentos. estoy buscando mientras tanto, por eso te digo que sea. Correcto. Bueno, correcto. Bueno, pero tranquilo, no, digamos, no hay problema.
Sí, sí. Ok, entonces si alguien tiene alguna otra duda u opinión que quiera compartir con nosotros, está el micrófono a sus órdenes. Bueno, parece ser que no tenemos, o todo quedó muy claro, quedaron muy confundidos. Pero en primer lugar, pues yo quisiera como compartir con ustedes la alegría de tener esta conferencia, porque para nosotros es importante tener claro. Discúlpame, Dale. Nixon, no, aquí ya la deuda externa en 1990 era exactamente de 17.993 millones de dólares, ¿cierto? Si hoy estamos hablando de una deuda de 190.000 millones, pues quiere eso decir que durante los últimos 30 años nos hemos endeudado en más de 10 veces, ¿cierto? Con relación a es decir, se ha incrementado por 10 o se ha multiplicado por 10 el nivel de endeudamiento. Ya para responder puntualmente a la pregunta del compañero. Oh, Y te dejo la palabra nuevamente. gracias, profe. No se preocupe, todo bien. Eh, eh, Ya, lo que queremos nosotros de alguna manera en la escuela es poder brindarle a los trabajadores y trabajadoras de afiliados a Sintraendes las herramientas necesarias para hacer los análisis para impulsar la lucha social en función de los objetivos que tiene el sindicato, que no solamente acaban en mejorar las condiciones laborales, sino también en aportar en la construcción de un tipo de economía y un tipo de sociedad que beneficia a la inmensa mayoría del pueblo colombiano. Y en ese sentido, este tipo de conferencias para nosotros son vitales para orientar nuestro trabajo y nuestra acción. Entonces yo quisiera pues agradecerle, profesor Jairo. Realmente es para mí en lo particular muy importante que usted nos haya compartido esta conferencia y esperamos que no sea la última y que pueda seguirnos acompañando. Bien, Nixon, muchas gracias de nuevo a ti, a todos los compañeros de la escuela sindical, a todos los asistentes. Además, sabemos bien que venir un sábado a una actividad de estas ya de por sí es, digamos, es un ejercicio de compromiso y desde luego espero que se puedan haber brindado algunos elementos de juicio siempre discutibles porque nos interesa pues que podamos tener diferentes puntos de vista acerca pues de la realidad nacional. Pero bueno, parece ser que José Santander tiene algún comentario, alguna pregunta. Dale, José. 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 Silfredo, que sí. No, más, digamos, no es pregunta, vea, doctor Jairo Estrada, agradecerle a usted y como digo, nuevamente reitero, a Wilson, compañero Efraín, hombre, ese conocimiento tan alto valor que nos acaba de dar, doctor. Muchísimas gracias, de verdad, eso que nos pone usted de presente es el estudio, el esfuerzo de usted de muchos años que nos pone hoy tan explícito que me queda agradecimiento. Muchísimas gracias por que haga la escuela. Efraín, Muchas quisiera gracias, José. compartir, Efraín, ¿quisieras compartir con nosotros alguna opinión, Efra, Viveros, Felipe? Bueno, este tema de la tecnología siempre es un poco complejo. Bueno, compañero. ¿Aló? Aló, Felipe. Sí. Mira, primero saludar
Jairo y su intervención. Yo creo que debemos reproducirla y conseguirla, que quedó muy útil para el intercambio en la situación actual. Es de una importante riqueza y nos mete en lo que tenemos que hacer en esta etapa, porque mi inquietud fundamental, aunque se mostraron algunos elementos, es cómo actuar ante las circunstancias. Decía también Linera en una reciente visita a Bogotá que una propuesta es radicalizar la lucha democrática y profundizar las reformas. En este sentido, mi inquietud es, claro, se ha mostrado la dificultad real de las reformas en esta etapa, pero creo que habría que hacer propuestas de qué podemos hacer aledañamente a las reformas. Ya se muestran algunos elementos, es decir, no limitarnos exclusivamente a las reformas por las cuales hay que luchar, sino mirar otras salidas con el movimiento popular, porque aún, digo yo, políticamente, ni siquiera podemos definir claramente el gobierno, o por lo menos definirlo sin movilidad. Porque lo cierto es que si el gobierno quiere avanzar en el cambio, habrá elementos en los cuales tendrá que radicalizarse, por decirlo de alguna manera. Radicalizarse no un salto al vacío, no. En realidad es de ir transformando la correlación de fuerzas. En primer lugar, conservar la idea de cambio por la cual votó 11 millones y pico de personas. Entonces yo creo que eso es fundamental si queremos avanzar en una transformación económica, con todos sus límites. Y lo otro, el elemento que me parece que Jairo también puede profundizar, las relaciones con América Latina, con esta, por decirlo de alguna manera, esta oleada progresista en América Latina que puede estrechar nuestros lazos económicos y nuestras posibilidades de desarrollo. Eso es algo que yo llamo a que podamos con el profesor Estrada y con Jairo ir trabajando más e ir profundizando. ¿Qué podemos hacer y cómo podemos proyectarnos? Porque todos sabemos que este no es un cambio pues que pueda hacerse en un gobierno, sino es una proyección realmente hacia otro rumbo que tenemos que construir actualmente. Última cosa, a mí me ha llamado mucho la atención que aún las relaciones mercantiles del presente, aún los movimientos socialistas como China, como Vietnam, etcétera, tienen que desarrollar sus proyectos, ¿sí?, en unas nuevas relaciones mercantiles. Algunos las han condenado totalmente, pero lo cierto es que ante el modelo neoliberal han tenido que jugar en el escenario de unas relaciones mercantiles capitalistas bajo ese modelo para lograr en este momento, digamos, eso que llamamos reconocer una multilateralidad. Ahora se llamaba en la guerra de Ucrania y en esta andanada de guerras que lo fundamental para un camino distinto es reconocer la multilateralidad. Bueno, yo dejo ahí y quisiera, como digo, que pudiéramos difundir, por lo menos nosotros, introducir esta importante intervención para que nos metamos en el análisis de la realidad actual y podamos oír todo
toda esta riqueza de opiniones que nos puede llevar a plantear aspectos de solución al momento actual. Gracias. Gracias, Felipe. Profe Jairo. No, primero que todo, pues saludar a Felipe, que me alegra mucho escucharlo. Eh, Hacía rato ya que no nos escuchábamos. No, yo comparto pues las preocupaciones esbozadas por Felipe acerca de el momento que se está viviendo. Es sin duda un momento de alta complejidad. Yo creo que para los asistentes al evento del día de hoy es claro que mm, en buena medida pues aquí se está jugando no solamente el futuro de el proyecto progresista social liberal que gobierna hoy el país, sino en general se están jugando cosas que van más allá, particularmente pues para quienes hemos tenido aspiraciones que superan las visiones y las aspiraciones pues propias del progresismo. Entonces, desde luego que eh, el destino del gobierno es un destino que nos compete a todos. No podemos ser indiferentes más allá de las observaciones que digamos que se puedan tener. Y el campo de la economía va a ser un campo, digo yo, fundamental en lo que resta, porque pues cuando se es gobierno existe la obligación también de hacer una buena gestión. Digamos, hay que tener planteamiento político, hay que tener, con esto no quiero que que, que se me asocie como un discípulo del saliente director del Departamento Nacional de Planeación, ¿no? Yo creo que él llama la atención sobre algo que es real, ¿no? Y es la distancia que puede haber entre el discurso y las posibilidades, ¿no? Eso es real, porque evidentemente gobiernos como estos, este no es el primero, entre otras cosas, en América Latina, yo creo que hay que aprender de las experiencias. Gobiernos como estos se encuentran con unos condicionantes estructurales que yo llamo, ¿no? Y entonces la gran pregunta para proyectos progresistas, incluso para proyectos de izquierda, es cómo enfrentar los condicionantes estructurales y cómo al enfrentar los condicionantes estructurales, pues no caes, no quedas atrapado, digamos, por esas lógicas. Y en ese aspecto, tal vez el mayor estudio de experiencias internacionales pueda ser muy útil, ¿no? Incluso apelar hasta el recurso democrático en estas experiencias ni siquiera ha funcionado. Aquí recuerdo la experiencia de Grecia, por ejemplo, en la que hubo hasta un referendo. No solamente la gente votó a favor del partido de izquierda de Syriza, pues, contra el ajuste del Fondo Monetario. Luego, eh, cuando el Fondo Monetario presionó y la famosa troika, es decir, el Banco Central Europeo, los alemanes presionaron, se convocó a un referendo, la gente votó contra el ajuste y aún así tuvieron que hacer ajuste. Entonces aquí hay debates más gruesos, ¿no? Que trascienden incluso el campo de la economía. Y son los debates acerca de la calidad de la economía hoy. Yo creo que ya de la democracia hoy, perdón. Creo ya estamos llegando a puntos en los que toca entrar a discutir otros temas, ¿no es cierto? Porque evidentemente los diseños democráticos, tal y como están hechos, sobre todo en nuestro país, son los propios de una democracia de excepción, de una democracia que tiene unos diseños concebidos para que ella se pueda reproducir y para que si hay reformas, haya reformas controladas, para evitar desbordes, para evitar la transgresión del orden existente. Y eso es problemático. Y ese tipo de discusiones pues, ya son discusiones con otros alcances. Son discusiones sobre el régimen de banca central, si estamos hablando de economía, ¿no? Son discusiones sobre el régimen de presupuesto. Fíjense ustedes el debate que hay en estos días sobre el presupuesto. A propósito de la famosa partida de los 13 billones de pesos.
que quedó englobada en el decreto de liquidación del presupuesto. Entonces, claro, todo está hecho para que haya una reproducción inercial, ¿no? Y así están los diseños normativos, así está diseñado el presupuesto y así está diseñada la ejecución presupuestal. Si quieres hacer una ejecución presupuestal distinta, entonces te chocas, como se ha notado en estos días, ustedes tal vez lo han advertido, ¿no es cierto? Generando también un debate político, te chocas con lo que se ha notado. La discusión es sencilla y además sensata, y la ilustro así muy rápidamente, ¿no? Lo que se acostumbraba es que en el decreto de liquidación entonces se decía tantos billones van para el metro, tantos billones de Bogotá, tantos van para el de Medellín, tantos billones van para tal obra de infraestructura en tal parte. Lo que quiso hacer el gobierno de Petro, me parece, lo quiso hacer bien, es acertado, es, hombre, vamos a mirar cuáles son los niveles de ejecución que tienen esos proyectos para, según los niveles de ejecución, advertir si es necesario o no que necesitan ya las partidas adicionales con las que se comprometió la nación para efectos de que esos proyectos salgan adelante. Y entonces se identifican muchos casos en los que, como en el propio Metro de Bogotá, el nivel de ejecución del proyecto indica que en principio todavía tendrían recursos en caja, porque no han ejecutado la plata, porque el nivel de ejecución es bajo de lo que debería ser. Y entonces lo que busca el gobierno es que esa plata, mientras tanto, ¿no? Pues pueda ser utilizada para otros propósitos. Y ahí saltaron las liebres, obviamente. Se quiere desfinar, porque es que ese ha sido el negocio de la contratación. Aquí los contratos, ustedes saben, en buena medida funcionan es decir, aquí para hacer obras no hay que tener plata. Y quiero que ustedes entiendan lo que estoy diciendo, ¿no? Porque arman consorcios, el consorcio cuando funciona, cuando viene el primer desembolso. Cuando trabaja, entonces ahí llega el primer, se gastan buena parte de la plata. Va avanzando la obra, ¿no es cierto? Entonces empieza ya una primera discusión y es, esta obra fue mal presupuestada, necesita una adición presupuestal. Entonces buscan más plata para el contrato que normalmente la logran. Y adicionalmente, lo que ocurre es que las obras se paralizan porque no ha habido nuevos desembolsos, cuando según el nivel de ejecución deberían tener los recursos ahí para esos efectos. Entonces aquí hay una cosa ya más aparentemente técnica que también tiene que ser resuelta y pasa precisamente por reformas más de fondo. Entonces, claro, no ve uno, además no pareciera tener el gobierno la capacidad política, la fuerza política, el músculo político como para emprender ya reformas de esos alcances. Incluso profundizar, como dice, como recordaba Felipe a propósito de Linera, que es el planteamiento válido y es el planteamiento de quienes estamos pues a la izquierda del gobierno, profundizar resulta un planteamiento interesante. Pero claro, para profundizar también tú necesitas unas condiciones de profundización y sobre todo en la existencia de movimiento real que no lo vemos. No vemos a campesinos ni siquiera pidiendo los 3 millones de hectáreas, digamos, de la que quedaron en el Fondo de Tierras del Acuerdo de Paz, y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahí hay como temas que, reitero, trascienden un poco los alcances de este intercambio, pero que sí dicen, en el punto en el que estamos, pues evidentemente hay que profundizar en las reflexiones, pero hay que profundizar también en las políticas y sobre todo hay que profundizar en una perspectiva de construcción de movimiento. Porque lo que sí está claro es que reformas desde dentro no pasan. Y en eso sí, es una ilusión pensar que las reformas pasan desde dentro, porque el sistema está diseñado para que no haya reformas. Y si hay reformas, reitero, bastante peluqueadas, ¿no? Y de peluquería yo sé, ¿cierto? Y si hay reformas bastante peluqueadas, eso, la pensional, ustedes saben, ya la han peluqueado y la van a seguir peluqueando si es que, y así sucesivamente, ¿no? Entonces el tema va más, reitero, es como para profundizar, ¿de acuerdo? Y sobre esa idea, ¿no? La expectativa en que la institucionalidad se reforma a sí misma, yo creo que puede ser una expectativa
digamos, que lleve a una frustración. Desde luego que no aspiramos a que así sea, sino que haya espacio para que las reformas se profundicen, que es lo que nos interesa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jairo. Efraín, ¿podrías, por favor, cerrar nuestra jornada de hoy? Sí, gracias, compañero Nixon. En primer lugar, dar una agradecimiento especial a nuestro compañero Estrada por sus amplias explicaciones que dejan a todas luces su capacidad para transmitirnos su experiencia, sus análisis y dar también un agradecimiento y una felicitación a todos los compañeros que sacaron el tiempo para trabajar en esta mañana del sábado 17. Quiero que nos ayuden a difundir entre los demás afiliados a Intraendes la actividad y la importancia de las actividades de la escuela. Agradecer también a los compañeros de la Universidad Cooperativa que se están cumpliendo las tareas. Y gracias a la iniciativa de nuestro director Nixon Padilla. Vendrán nuevas convocatorias y esperamos contar con su participación. Les deseo un buen fin de semana, compañeros. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Que pasen feliz tarde. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias.